Democracia y Educación, por John Dewey. 96. Capítulo 23. Aspectos vocacionales de la educación. 3. Oportunidades y peligros presentes. En el pasado, la educación ha sido mucho más vocacional de hecho que de nombre. 1. La educación de las masas fue claramente utilitaria. Se la llamó aprendizaje más que educación, o sea, justamente el aprender por experiencia. Las escuelas se dedicaban a la lectura, la escritura y el cálculo en la medida en que la habilidad en ellas constituía el elemento común a todas las clases de trabajo. El participar en alguna línea especial de trabajo bajo la dirección de otros constituía la fase extraescolar de esta educación. Las dos se completaban recíprocamente. El trabajo escolar, en su carácter restringido y formal, era tanto una parte del aprendizaje de una profesión como el llamado así explícitamente. 2. En una extensión considerable, la educación de las clases dominantes era esencialmente vocacional, solo que sus empresas de gobierno y de disfrute no se llamaban profesiones, pues solo se denominaban profesiones o empleos aquellos que suponían trabajo manual a la labor que se recompensaba con el sostenimiento o con su equivalente pagado en dinero o a la prestación de servicios personales a personas determinadas. Durante mucho tiempo, por ejemplo, la profesión de cirujano y de médico era considerada casi como la de ayuda de cámara y barbero, en parte porque tenía mucho que hacer con el cuerpo y en parte porque suponía prestar servicios directos mediante pago a alguna persona determinada. Pero si vamos más allá de las palabras, la tarea de dirigir los asuntos sociales, sea política o económicamente, en la guerra o en la paz, es tanto una profesión como otra cualquiera. Y donde la educación no ha estado enteramente bajo el peso de la tradición, las escuelas superiores del pasado se han organizado, en general, para dar una preparación a estos asuntos. Además, se han convertido en vocaciones determinadas la ostentación, el adorno de las personas, el género de camaradería y trato social que da prestigio y el gasto de dinero. Inconscientemente, por su parte, las instituciones superiores de enseñanza se han creado para contribuir a la preparación a estos empleos. Aún en la actualidad, lo que se llama la educación superior es para cierta clase social, mucho más reducida que en otros tiempos, principalmente una preparación para emprender eficazmente esas tareas. En otros aspectos, aquella es en gran parte, y especialmente en el trabajo más avanzado, una preparación para la profesión de la enseñanza y para la investigación especial. Por una superstición peculiar, la educación que se refiere principalmente a la preparación para el ocio sobresaliente, para la enseñanza y para las profesiones literarias y para la dirección, leadership, se ha considerado como no vocacional y aún como peculiarmente cultural. La preparación literaria, que indirectamente es apta para los autores, sea de libros, de editoriales, de periódicos o de artículos de revista, está especialmente sometida a esta superstición. Muchos maestros y autores escriben y arguyen a favor de una educación cultural y humana en contra de las limitaciones de una educación práctica especializada, sin reconocer que su propia educación, que se llama liberal, ha sido principalmente una preparación para su propia y particular vocación. Han adquirido, simplemente, el hábito de considerar sus propios asuntos como esencialmente culturales y de menospreciar las posibilidades culturales de otras ocupaciones. En el fondo de estas distinciones está, indudablemente, la tradición que reconoce como ocupación solo aquellas actividades en las que uno es responsable de su trabajo ante un patrono determinado más que ante el último empleador, la comunidad. Hay, sin embargo, causas evidentes de la actual acentuación consciente de la educación vocacional, de la disposición a hacer explícitas y deliberadas implicaciones vocacionales anteriormente tácitas. 1. En primer lugar, hay una estimación creciente en las comunidades democráticas de todo lo que se refiere al trabajo manual, a las ocupaciones comerciales y a la prestación de servicios tangibles a la sociedad. En teoría, se espera ahora que los hombres y mujeres hagan para la sociedad algo en compensación a su sostenimiento intelectual y económico. Se exalta al trabajo y se considera el servicio como un ideal moral muy laudable. Aun cuando existe todavía mucha admiración y envidia respecto
a los que pueden llevar una vida de ostentación ociosa, el mejor sentimiento moral condena tales vidas. La responsabilidad social por el uso del tiempo y la capacidad personal se reconocen más generalmente que solían serlo antes. 2. En segundo lugar, las vocaciones que son específicamente industriales han adquirido enorme importancia en el último siglo y medio. La industria y el comercio no son ya domésticos y locales, y por consiguiente más o menos incidentales, sino de un alcance mundial. Absorben las mejores energías de un número cada vez mayor de personas. El fabricante, el banquero y el capitán de industria han desplazado prácticamente a los propietarios territoriales hereditarios como los directores inmediatos de los asuntos sociales. El problema del reajuste social es francamente industrial, refiriéndose a las relaciones entre el capital y el trabajo. El gran aumento en la importancia social de los procesos industriales sobresalientes ha traído inevitablemente al primer plano las cuestiones que se refieren a las relaciones de la educación con la vida industrial. No podría ocurrir tan vasto reajuste social sin constituir un desafío a la educación heredada de condiciones sociales diferentes y sin plantear nuevos problemas a la educación. 3. En tercer lugar está el hecho repetidamente mencionado. La industria ha dejado de ser un procedimiento empírico, de tanteo, transmitido por la costumbre. Su técnica es ahora tecnológica, es decir, basada en mecanismos derivados de los descubrimientos de las matemáticas, la física, la química, la bacteriología, etc. La revolución económica ha estimulado a la ciencia planteándole problemas por resolver y provocando un mayor respeto intelectual por los procedimientos mecánicos. Y la industria ha recibido de la ciencia su pago con un interés compuesto. Como consecuencia, las ocupaciones industriales tienen un contenido intelectual infinitamente mayor y unas posibilidades culturales infinitamente más amplias que las que solían poseer. La exigencia de una educación que familiarice a los obreros con las bases e implicaciones sociales y científicas de sus actividades se hace imperativa, puesto que aquellos que no la poseen degeneran inevitablemente en las funciones de meros apéndices de las máquinas que manejan. Bajo el antiguo régimen, todos los de un gremio eran aproximadamente iguales en su conocimiento y perspectivas. El conocimiento y el ingenio personales se desarrollaban dentro de una esfera limitada porque el trabajo se realizaba con instrumentos que estaban bajo el dominio del trabajador. Ahora, el operario tiene que adaptarse a su máquina, en vez de ajustar el instrumento a sus propios propósitos. En tanto que se han multiplicado las posibilidades intelectuales de la industria, las condiciones industriales tienden a hacer de la industria, para las grandes masas, un recurso educativo menor de lo que era en los días de la producción a mano para los mercados locales. La carga de realizar las posibilidades intelectuales inherentes al trabajo recae así sobre las escuelas. 4. En cuarto lugar, la búsqueda del conocimiento ha llegado a ser en la ciencia más experimental, menos dependiente de la tradición literaria y menos asociada con los métodos dialécticos de razonamiento y con los símbolos. Como resultado de ello, la materia de estudio de las ocupaciones industriales presenta no solo más contenido científico del que solía tener, sino mayores oportunidades para familiarizarse con el método por el cual se obtiene el conocimiento. El obrero común de la fábrica se halla, naturalmente, bajo una presión económica inmediata excesiva para tener una oportunidad de obtener un conocimiento como el del trabajador de laboratorio. Pero en las escuelas, la asociación con las máquinas y con los procesos industriales puede hacerse en condiciones en que el interés consciente de los estudiantes sea el conocimiento. La separación del taller y el laboratorio, cuando se cumplen esas condiciones, es muy convencional, poseyendo el laboratorio la ventaja de permitir desarrollar todo el interés intelectual que pueda suscitar un problema y el taller la ventaja de acentuar las relaciones sociales de los principios científicos, así como, con muchos alumnos, de estimular un interés más vivo. 5. Finalmente, los avances realizados en la psicología del aprender en general y de los niños en particular coinciden con la creciente importancia de la industria en la vida. Pues la psicología moderna acentúa la importancia radical de los primitivos instintos incultos de exploración, experimentación y ensayo. Revela que el aprender no es obra de algo ya hecho que se llama espíritu, sino que es el espíritu mismo de una organización de capacidades originales en actividades que tienen significación. Como ya hemos visto,
página 177, en los alumnos mayores, el trabajo es respecto al desarrollo educativo de las actividades congénitas en bruto, lo que el juego es para los alumnos menores. Además, el paso del juego al trabajo debe ser gradual, sin suponer un cambio radical de actitud, sino transformando en trabajo los elementos del juego, más una organización continua en beneficio de un control mayor. El lector observará que estos 5 puntos resumen prácticamente los principales debates de la parte previa del trabajo. Práctica y filosóficamente, la clase de la situación educativa presente se halla en una reconstrucción gradual de los materiales y métodos escolares para utilizar las diversas formas de ocupación que tipifican las profesiones sociales y para exponer su contenido intelectual y moral. Esta reconstrucción debe relegar los métodos puramente literarios, incluyendo los libros de texto, y los métodos dialécticos a la posesión de instrumentos auxiliares necesarios en el desarrollo inteligente de actividades consecutivas y acumuladas. Pero nuestra discusión ha subrayado el hecho de que esta reorganización educativa no puede realizarse tratando meramente de dar una preparación técnica para las industrias y profesiones tal como operan ahora, y mucho menos reproduciendo meramente en la escuela las condiciones existentes en la industria. El problema no es el hacer de las escuelas un apéndice de la industria y el comercio, sino el de utilizar los factores de la industria para hacer a la vida escolar más activa, más llena de significación inmediata, más relacionada con la experiencia extraescolar. El problema no es de fácil solución. Hay un peligro constante de que la educación perpetúe las viejas tradiciones para una minoría selecta y de que efectúe su adaptación a las nuevas condiciones económicas más o menos sobre la base de la aquiescencia a las fases no transformadas, no racionalizadas y no socializadas de nuestro defectuoso régimen industrial. Dicho en términos concretos, hay el peligro de que la educación vocacional se interprete en la teoría y la práctica como educación industrial, como un medio de asegurar una eficiencia técnica en futuras empresas especializadas. La educación llegaría a ser entonces un instrumento para perpetuar, sin variarlo, el orden industrial existente en la sociedad, en vez de operar de un modo formal la transformación deseada. Significa una sociedad en la que cada persona esté ocupada en algo que hace la vida de los demás más digna de ser vivida y que, consiguientemente, hace más perceptibles los lazos que unen a las personas, lo cual destruye la barrera de la distancia entre ellas. Denota un estado de cosas en que el interés de cada uno por su obra es incoaccionado e inteligente. Basado en su conformidad con sus propias aptitudes, no hay que decir que nos hallamos muy lejos de tal estado social. En un sentido literal y cuantitativo, no podremos llegar nunca a él. Pero, en principio, la cualidad de los cambios sociales ya realizados se halla en esta dirección. Hay ahora recursos más amplios para su consecución que los ha habido nunca. Ningún obstáculo insuperable se opone a ello, dada la voluntad para su realización inteligente. El éxito o el fracaso en su realización depende más de la adopción de métodos educativos calculados para efectuar el cambio que de otra cosa. Pues el cambio es esencialmente un cambio en la cualidad de la disposición mental, a saber, un cambio educativo. No significa esto que podemos cambiar el carácter y el espíritu por la instrucción y la exhortación directas, independientemente del cambio de las condiciones industriales y políticas. Tal concepción contradice nuestra idea básica de que el carácter y el espíritu son actitudes de una respuesta participante en los asuntos sociales. Pero ello significa que podemos crear en las escuelas una proyección del tipo de sociedad que desearemos realizar, y al formar los espíritus de acuerdo con él, modificar gradualmente los rasgos más amplios y más recalcitrantes de la sociedad adulta. Sentimentalmente, puede parecer duro decir que el mal mayor del presente régimen no se encuentra en la pobreza y en los sufrimientos que supone, sino en el hecho de que tantas personas ejerzan profesiones que no les atraen, que se realizan simplemente por la recompensa económica que proporcionan. Pues tales profesionales provocan constantemente aversión, mala voluntad y un deseo de desatenderlas y eludirlas. Ni el corazón ni el espíritu de los hombres se entregan a ellas. Por otra parte, aquellos que no solo disponen de los bienes terrenales, sino que controlan de un modo excesivo y monopolizador las actividades de las masas,
están aislados de la igualdad y generalidad del intercambio social. Son estimulados a obras de egoísmo y ostentación. Procuran aumentar la distancia que los separa de los demás, impresionándolos con la fuerza, posesión y disfrute superiores que tienen sobre ellos. Sería muy posible que un esquema de educación vocacional estrechamente concebido perpetuase esta división en una forma rígida. Apoyándose en un dogma de predestinación social, supondría que algunos habrían de continuar siendo jornaleros en las mismas condiciones económicas que en la actualidad y aspiraría simplemente a darles lo que se llama una educación especial, esto es, una mayor eficiencia técnica. La competencia técnica falta con frecuencia, desgraciadamente, y sería de desear en todos sentidos, no solo por la producción de mejores artículos a menor costo, sino por la mayor felicidad que se encuentra en el trabajo. Pues nadie se preocupa de lo que no puede hacer bien. Pero hay una gran diferencia entre una competencia limitada al trabajo inmediato y una competencia extendida a una visión de sus efectos sociales, entre la eficiencia para realizar los planes de otros y la de formar los propios. En la actualidad, la limitación intelectual y emocional caracteriza tanto a las clases obreras como a las patronales, mientras que las primeras no se preocupan con frecuencia por su trabajo más allá del dinero que con él obtienen, la perspectiva de las últimas se suele reducir al beneficio y al poder. El último interés supone generalmente una iniciativa intelectual mucho mayor y una visión más amplia de las condiciones, pues supone la dirección y combinación de gran número de factores diversos, mientras que el interés por el salario se limita a ciertos movimientos musculares directos. Pero siempre existe una limitación de la inteligencia en canales técnicos, no humanos y antiliberales cuando el trabajo no asume sus implicaciones sociales. Y esta limitación es inevitable cuando el motivo animador es el deseo de obtener un beneficio privado o un poder personal. En efecto, la ventaja de la simpatía social inmediata y de la disposición humana se encuentran a menudo en los económicamente infortunados que no han experimentado los efectos endurecedores del control unilateral de los asuntos de otros. Todo esquema de la educación vocacional que tome su punto de partida del régimen industrial que ahora existe, se presta a recorrer y perpetuar sus divisiones y debilidades y a convertirse así en un instrumento para realizar el dogma feudal de la predestinación social. Aquellos que están en posición de satisfacer sus deseos exigirán una ocupación liberal, cultural, que capacite para el poder directivo a la juventud por la que están directamente interesados. Dividir el sistema y dar a otros menos afortunadamente situados una educación concebida principalmente como una preparación profesional específica es tratar a las escuelas como agentes para transferir la antigua división de trabajo y ocio, cultura y servicio, espíritu y cuerpo, clase directiva y dirigida, a una sociedad nominalmente democrática. Tal educación vocacional descarta inevitablemente las conexiones científicas e históricas humanas de los materiales y procesos que maneja. Incluir tales cosas en una estrecha educación profesional sería perder el tiempo. Preocuparse por ellas no sería práctico. Se reserva a aquellos que disponen de ocio, el ocio debido a recursos económicos superiores. Tales cosas pueden ser hasta peligrosas para los intereses de las clases directoras al despertar el descontento o las ambiciones sobre su condición de los que trabajan bajo la dirección de otros. Pero una educación que reconoce el pleno significado intelectual y social de una vocación debería incluir la instrucción en el fondo histórico de las condiciones presentes. La preparación científica para dar inteligencia e iniciativa en el manejo de los materiales y procedimientos de la producción y un estudio de los factores económicos, cívicos y políticos para poner al futuro obrero en contacto con los problemas del día y con los diversos métodos propuestos para su perfeccionamiento. Sobre todo, debería cultivar el poder de readaptación a las condiciones cambiantes, de modo que los trabajadores futuros no lleguen a quedar ciegamente sometidos al destino que se les impone. Este ideal tiene que luchar no solo con la inercia de las tradiciones educativas existentes, sino también con la oposición de los que se han atrincherado en el mando de la maquinaria industrial y que comprenden que tal sistema de educación, si se generaliza, amenazaría su posibilidad de utilizar a los demás para sus propios fines.
Pero este mismo hecho es el presagio de un orden social, el presagio de un orden social más equitativo y luminoso, porque demuestra la dependencia de la reorganización social respecto a la reconstrucción educativa. Constituye, por tanto, un incentivo para los que creen en un orden mejor al fomentar una educación vocacional que no someta a la juventud a las exigencias y normas del sistema presente, sino que utilice sus factores científicos y sociales para desarrollar una inteligencia valerosa y para hacerla práctica y ejecutiva.